vamos a conversar acerca de otro tema importante en nuestro país, las condiciones laborales en el sector agroexportador. Este sector ha crecido en los últimos 10 años exponencialmente y ahora algunas organizaciones y algunos congresistas están diciendo ese régimen especial hay que variarlo porque las condiciones son distintas y hay que pagarles más a los trabajadores. Para ello estamos con Javier Mujica, laboralista, conocedor de este tema. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cuál es tu impresión acerca de este asunto. Yo escuché en la mañana en Radioprogramas del Perú a los voceros de la agroexportación, los grandes empresarios, justificar que, bueno, estas condiciones de un régimen especial no debían cambiarse porque eso afectaría la famosa competitividad. Tú dijiste hace 2 minutos que un país civilizado se distingue por las condiciones como trata a sus ancianos, a sus niños, en general a todas las personas. Yo diría un país civilizado se distingue también por cómo trata a los trabajadores, ¿no? Hace 4 años yo hice una investigación haciendo un análisis de legislación comparada en relación con la forma como 19 países de América, incluyendo fuera de América a España, tratan a los trabajadores de la agroindustria. Y encontré, 19 países. Sí, 19 países. ¿En qué puesto estamos? No es un asunto de puesto, sino de forma. De forma. Y entonces, ¿qué ocurre? En la práctica, en la mayoría de los países, a los trabajadores de la agroindustria se los trata en igual forma que a los trabajadores del régimen laboral común. Ya. Y en los países, que son la minoría, que tratan de una manera especial el régimen laboral de la agroindustria, lo es para agregarle obligaciones a los empleadores. Esto es que para los trabajadores que trabajan en el campo, los empleadores asumen la obligación de proveerles una vivienda, para proveerles educación a sus niños, para proveerles transporte cuando tienen que ir a trabajar a los campos. O sea, se les exige más al Se les exige más, ¿no? Para proveerles vacunas en zonas tropicales, por ejemplo, para aliviarlos de cualquier tipo de enfermedades de esta naturaleza, ¿no? Se les suplementan obligaciones. Pero acá es al revés. Aquí es al revés. Aquí a los empleadores no se les coloca ninguna obligación y a los trabajadores se les disminuyen los derechos respecto del régimen común. Aquí los trabajadores del sector de la agroindustria ganan menos del salario mínimo legal, puesto que en sus remuneraciones se agregan las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios. Y además se les paga una indemnización por despido que equivale a la tercera parte de las indemnizaciones que se pagan en el régimen común. Ahora, eso está digamos, en la ley. Eso está en la ley, eso está en una ley que está promulgada originalmente para regir excepcionalmente. Se dijo que era una medida excepcional para promover las inversiones en el campo. Es hasta el 2021. Claro, esa ley está ahora prorrogada para regir durante 25 años, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo en condiciones especiales. Exactamente. Y entonces esta ley, que establece menores derechos, ha significado un subsidio de los bolsillos de los trabajadores del campo a las ganancias del capital de los empresarios agrícolas de alrededor de, por lo menos en los cálculos que habían a febrero del año pasado, de alrededor de más de 1.700 soles anuales. Multiplica por cerca de 200.000 trabajadores de la agroindustria, multiplica por todos los años que han ocurrido ya desde la vigencia de la ley y todos los años que faltan respecto de la vigencia de la ley. Es decir, los trabajadores del campo, que son los más maltratados en la historia laboral del país, ahora, subsidian a las riquezas de las empresas, ¿no? O sea, si se cambiara esa norma, 1.700 soles al año más tendría cada trabajador. Así es, o sea, 150 soles mensuales más o menos. Sí, pero mucho más que eso, porque el hecho de que despedir a un trabajador en el sector rural de la agroindustria cueste 3 veces menos que en la actividad privada normal, donde ya cuesta poco porque los trabajadores ganan poco, significa que hay una arma importante que impide que los trabajadores se sindicalicen. En el sector de la agroindustria, donde hay más de 200.000 trabajadores, hay el 2% de los sindicatos del país. O sea, en el régimen común hay muchos sindicatos, no tantos como quisiéramos, pero hay muchos sindicatos, y en el sector de la agroindustria el 2% del total. Por eso solo 6 sindicatos en todo el Perú negocian un pliego de reclamos. De 200.000 trabajadores en la mayor parte de las explotaciones agroindustriales donde las ganancias se han proyectado exponencialmente, los trabajadores ganan miserias. Ahora, yo escuché en la mañana los argumentos del sector agroexportador y bueno, son los mismos de siempre, pero los pongo sobre la mesa. Competitividad, ¿no es cierto? Nos van a subir el costo de nuestra producción, entonces vamos a tener que subir el precio de las frutas o lo que sea, y entonces vamos a competir en otras condiciones con los otros
países. Entonces, pero lo que yo pienso es, no se trata de subir el precio, sino que ellos ganen menos, ¿no es cierto? O sea, porque indudablemente, o sea, la variable competitividad en nuestro empresariado, que es lamentablemente a veces tan profundamente ignorante, está fundada en el valor de la mano de obra. Entonces, esta filosofía del cholo barato, ¿no? De la mano de obra que casi ni se remunera. Y creo que más son mujeres, ¿no? O sea, y chola no en barata, la calidad, no en la innovación, no en la aplicación del conocimiento para producir productos que se distingan en el mercado internacional. La ganancia viene del valor de la mano de obra, que es barata. Entonces, en eso se funda la competitividad, entre comillas, de estos empresarios que en realidad son premodernos. Los empresarios modernos compiten en función de otras variables que tienen que ver con la calidad de los productos, que tienen que ver con la inversión que hacen en los trabajadores para producir innovación, para poder elaborar otra forma de riqueza en ese terreno, ¿no? No solo es este debate, que es importantísimo, pero también yo en los últimos años he escuchado una serie de denuncias y una serie de cosas que a veces parecerían de ciencia ficción que sucede en la agroindustria, sobre todo con las mujeres. Creo que la mayoría de estas 200.000 trabajadores son mujeres, me parece, ¿no? Y hay situaciones bien complicadas. Mira, yo he visto cosas que me hacen acordar mucho la época de las haciendas antes de la reforma agraria de la primera fase del gobierno militar, ¿no? Como el hecho de que en empresas que se presumen modernas, algunas de las empresas agroindustriales más destacadas, por ejemplo del departamento o de la región de La Libertad, que obligan a sus trabajadores a llevar ellos sus herramientas de trabajo. Es decir, la empresa no les provee herramientas de trabajo, sino que los trabajadores tienen que llevar sus herramientas para cortar los espárragos. De la miseria que ganan. De la miseria que ganan tienen que además invertir en comprar sus herramientas. O por ejemplo, se discute, la empresa discute si les va a dar un polo al año como uniforme de trabajo, un polo o una gorra al año. Y eso es una discusión horrorosa que a los trabajadores les tiene que costar una huelga de 2 meses para obtener esas miserias. Esa es la mentalidad decimonónica, feudal, realmente premoderna, que impera en esas empresas, semiesclavista, que además se pretenden socialmente responsables. Es de morirse de risa que estas empresas publiciten en el mercado internacional sus cualidades como empresas socialmente responsables, y la manera como tratan a sus trabajadores es espantosa. O sea, ni en las peores novelas de Ciro Alegría o de José María Arguedas se ven cosas como las que yo he visto en las explotaciones agroindustriales del norte o de Ica, por ejemplo. Bueno, yo he escuchado cosas peores, en relación a los tiempos de ir al baño, en relación a los almuerzos, 10 minutos. La calidad del agua, la calidad de la alimentación que reciben. En La Libertad, hace no más de un par de años, el propio vicepresidente de la región La Libertad tuvo que hacer unas inspecciones sorpresivas en las explotaciones agroindustriales que se supone que son las más modernas de la región, con la gente de la Dirección General de Salud o de la Dirección General de Trabajo, etcétera, y encontraron cosas espantosas. Entonces, es un mundo respecto del cual como que ni el Ministerio de Trabajo ni las autoridades nacionales quieren ver, y se oculta, ¿no? Entonces se discute la competitividad, como que si aumentarles 4 reales a esos trabajadores, que es lo mínimo que se podría hacer, es afectar esa competitividad, ¿no? En relación a las ganancias que la agroindustria ha tenido en la última década, quizá un poco más, estas han crecido de manera exponencial, ¿no? Yo vi un informe hace un tiempo, no me recuerdo quién lo hizo, pero era más o menos así. En los últimos 10 años, el sueldo de los ejecutivos de la agroindustria había crecido por 4 o por 5. Mientras que los sueldos de los... completamente planos. Sí, era una cosa... Sí, uno ve, el Ministerio de Trabajo publica todos los años una estadística anual, ¿no? Un informe. Y ahí se ve como los sueldos de los ejecutivos se disparan así, hacia arriba, mientras que los sueldos de los empleados y de los obreros están completamente aplanados. Es lo que llaman la boca del cocodrilo. Sí, claro. ¿No? La diferencia entre los ingresos de los que más ganan respecto de los que menos ganan en el sector de la industria supera las 30 veces, cuando en otros sectores de la economía nacional esa diferencia oscila entre el 7 y 15 veces. En la agroindustria, 31 veces. El promedio. El promedio. Entonces, ¿qué está diciendo esa realidad? Está hablando de una forma de producir presuntamente moderna, que lo que encubre es una explotación completamente irracional de la mano de obra. Claro, lo que dicen ellos, el otro argumento de ellos es, bueno,
Pero ¿qué tanto se quejan si es que antes no había trabajo y ahora al menos estas personas tienen, no sé, 500, 600 soles? Bueno, así es la cosa, pues, ¿no? Pero ese es el argumento de los proxenetas que dicen que hay que promover la prostitución, porque las mujeres no encuentran empleos. Entonces, mejor que se prostituyan para que tengan algún ingreso. Ese es un argumento de proxenetas, no es un argumento que sea compatible con una sociedad moderna.